Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a eh, Mural de Memorias. Bienvenidos a este programa que hago cada vez que voy a salir al Museo de la Memoria a tomarme la fotografía mensual. La primera fotografía se toma entre el primero y el 15 de cada mes y la segunda fotografía del 15 al 30 o 31 de cada mes. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de esto que tengo en Instagram, Mural de Memorias, Science. Se puede encontrar como Mural de Memorias Science, así como está escrito acá. Ya somos tres, ya hay otra persona más. Ah, mire, Aníbal Padilla sigue esta cuenta, mi hermano sigue esta cuenta. Bueno, resulta que me tomo una fotografía mensual, dos fotografías mensuales en el Museo de la Memoria de Bogotá. Se puede ver en esta fotografía, esta construcción, esa construcción que está ahí. Se puede ver que es el Museo de la Memoria, está a medio hacer, todavía no se ha terminado de realizar ese museo. Las últimas noticias que he encontrado en la web sobre ese mural, sobre ese museo, es que se va a contratar un nuevo contratista. Se dijo que se iba a contratar en mayo o junio. Bueno, ya pasó mayo y junio. eh, y hasta la fecha no hay avances en la obra. El día de hoy que voy a ir a hacer eso, estoy esperando que mi celular cargue para poder salir a tomarme esa fotografía. El día de hoy voy a ver, o sea, voy a sorprenderme con el hecho de que haya trabajadores terminando el museo, cosa que dudo mucho que vaya a pasar, pero pues está ahí la posibilidad. La cuestión es que suelo hacer estos streams, estos streams los días que voy a ir al museo antes de salir de la casa. Hago este stream, perdón si estoy repitiendo lo que repito casi en todos los videos, pero pues, en fin. Para el día de hoy no tengo un tema específico para hablar de la memoria, entonces como excusa voy a hablar de la labor que estoy realizando con Mural de Memorias. No solo es tomarse esa fotografía, sino también investigar y explorar la historia de Colombia. La historia de Colombia, aunque no es el énfasis, sí estoy muy involucrado y sí estoy me estoy como informando con respecto a la historia y dentro de la historia de Colombia. ah, gracias. Con respecto a la historia de Colombia, al tema de la violencia en Colombia. No el periodo de la violencia en Colombia, sino toda la violencia a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, a lo largo de los siglos de la historia de Colombia. Eh, Aún todavía estoy como explorando información al respecto, estoy leyendo libros, estoy investigando, pues investigando no, sino consultando más bien que investigando, consultando información, documentándome de lo que se ha escrito con respecto a la violencia. Aquí en por cierto, este contenido está siendo transmitido en la plataforma de Twitch y se va a publicar en el canal secundario de este proyecto. Este proyecto tiene tres canales de YouTube. Se va a publicar en el canal de Science. Ustedes buscan
a veces es fácil de encontrar ese canal. eh, Ustedes buscan Science y esta fotografía que está acá, Science, es este canal. Y en este canal tengo una lista de reproducción prácticamente, donde subo, eh, donde subo, por ejemplo, ahorita previo a foto 2 del, de junio, la foto 2 creo que tengo que poner el mes, ahora que me doy cuenta. Este se llama previo foto 1 y bueno, eso lo empecé a hacer el mes pasado. Entonces, este contenido que van a ver en la plataforma de YouTube se va a llamar Mural de Memorias previo a foto 1 julio 14 de julio del 2025. Y está todo en esta lista de reproducción. Hay otros contenidos de otras cosas que están en otras listas de reproducción. Les recomiendo que vayan y visiten este canal si está dentro de sus posibilidades. Lastimosamente o afortunadamente, no sé cómo verlo, a veces lo veo de forma positiva, otras veces lo veo de forma negativa, tiene que ver con el hecho de que mi contenido es muy largo, ¿sí? Mi contenido es de 1 hora 45 minutos aproximadamente, de 45 a 1 hora aproximadamente de contenido, ¿sí? Y no está editado, es decir, o sea, así como lo grabé, así lo publico. Razones por las cuales no está editado tiene que ver con el hecho de que me demoraría más en publicar el contenido y otra de las razones tiene que ver con que este proyecto también es una intención de llevar un registro audiovisual o un registro en su debido momento a lo largo de la historia de estos 10 años de la creación de este proyecto, han sido registros escritos, registros de audio y ahorita registros de video en plataformas de plataformas digitales en Internet. La cuestión es que es una exploración de la historia de Colombia, ¿sí? Ahorita, actualmente estoy leyendo 2 libros casi diariamente, a veces solo leo uno de esos libros, eh, o sea, rigurosamente, ¿no? O sea, tengo fijo la lectura de uno de los libros que se llama La violencia en Colombia. eh, Estudio la violencia en Colombia y ahora se me olvidó el nombre del libro. Un estudio sociológico, creo que se llama. Un estudio social, un estudio de un proceso social. Bueno, estoy leyendo un libro que es bastante viejo, pero que me sirve como, como fuente de información con respecto a la historia de un periodo que aquí en Colombia se llama la violencia y es un periodo, estudio de un proceso social. La violencia en Colombia, estudio de un proceso social. Es un libro escrito por Monseñor Germán Guzmán, Orlando Falsborda y Eduardo Umaña Luna. Es de 1962 y este libro relata parte de la violencia bipartidista desde 1946 a 1958 aproximadamente, que es el periodo de la violencia en Colombia. Es un libro bastante fuerte, sí, es un libro bastante fuerte hasta el momento. Pues hay acontecimientos en la historia de Colombia que lastimosamente han sido muy fuertes. La violencia ha sido tremenda en este país. Y
el tipo de violencia, ¿no? El tipo de prácticas violentas no de violencia, sino de prácticas violentas que se realizan en Colombia son bastante fuertes. Sin embargo, es un libro importante y necesario para entender parte de la situación del país en 1946 a 1958. Entonces, ese libro lo estoy leyendo juiciosamente casi todos los días. El siguiente libro, y esto hace parte de las recomendaciones, yo tengo en este canal, en este proyecto, lo que se llama Mural de Memorias y otro tipo de stream dentro de Mural de Memorias que se llama Mural de Memorias Materiales. ¿Por qué? Sí, o sea, la cuestión de Mural de Memorias es que yo quiero en algún momento de la historia de este canal y en algún momento de la historia de este proyecto hacer un mural, ¿sí? Pero todavía no sé específicamente cómo va a ser ese mural. Sí, estoy en la recolección de los materiales necesarios para eso. Y los materiales que estoy utilizando para este mural de memorias tiene que ver con fuentes de información, con documentos eh, que me sirvan de apoyo para realizar ese mural. Parte de ese mural tendrá las fotografías, tendrá las fotografías que me he tomado desde hace un año y medio más o menos. Parte de ese mural tendrá esas fotografías y aunque a principio de este año la iniciativa era invitar a otras personas a que se tomaran fotografías para publicarlas en este canal, pues no fue fácil cuando intenté hacer esa labor, mucha gente se resistió, gente transeúntes que van pasando por el lugar se resistieron en cierto sentido, que les daba pena, que no querían, que yo no sé qué. Y entonces no he podido tomar fotografías de otras personas que piensen que la memoria es algo sagrado y que piensen que es necesario que Colombia tenga ya finalizado ese mural, ese museo de la memoria. Entonces va a ser una mezcla entre fotografías, entre documentos, entre testimonios que vaya encontrando dentro de esas lecturas que estoy haciendo. Va a ser una mezcla de muchas cosas, eh, ese mural que pretendo realizar. Pero todavía estoy como desarrollando la idea, ¿no? Todavía estoy pensando cómo voy a hacer ese mural, que, que se va, que visualmente se va a encontrar la persona. Ay, carajo, casi me mato con las chanclas de este, perdón, que se va a encontrar visualmente la persona con ese mural, ¿no? Claro, un sueño que de alguna manera quisiera ver que se cumpla es que ese mural que todavía está en construcción y que todavía es muy imaginario porque no sabemos específicamente qué va a ser, se exponga en el Museo de la Memoria. Ese es como un sueño que tengo, ¿no? Que se publique. Sin embargo, todavía está muy crudo el asunto, todavía está en construcción, todavía estoy documentándome, todavía estoy estudiando, todavía estoy leyendo la historia de Colombia. La otra recomendación que tengo que hacer
es con respecto a otro libro que también estoy leyendo, que también es bastante fuerte, pero que es necesario su lectura, y es el informe del Grupo de Memoria Histórica, antes de que se llamara Centro Nacional de Memoria Histórica, la institución. Había un grupo de memoria histórica y este grupo de memoria histórica publicó hace unos años, en el 2014, 15 más o menos, no recuerdo exactamente, un libro que se llama Basta ya, memorias de resistencia y dignidad. Memorias de guerra y dignidad. Basta ya. Ese libro también lo estoy leyendo. Es un libro que se puede descargar de la página del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ahorita vamos para allá. Eh, pero bueno, también es un libro que estoy leyendo. Estoy en el capítulo número 2 que tiene que ver con el relato histórico del conflicto armado en Colombia. El relato histórico. Todo esto creería yo que empezó porque inicié una exploración e inicié una búsqueda de los orígenes de la violencia en Colombia y empecé explorando la plataforma transmedia de la Comisión de la Verdad, eh, interactuando con el apartado que se llama No matarás, el relato histórico del conflicto armado. Después leí el informe del relato histórico del conflicto armado, el No matarás, y después empezó toda la construcción de esta idea, eh, de querer dejar algo sobre esta exploración que estoy haciendo, reconociendo y teniendo como prioridad el hecho de rescatar, entre comillas, aunque no soy yo quien rescata esos testimonios, sino que son diferentes instituciones, pero es rescatar en cierto sentido para mí, ¿sí? Las memorias, los testimonios, las experiencias de vida de estas personas que han sido afectadas por el conflicto armado, tanto su historia previa al conflicto armado, su historia dentro del conflicto armado y su historia posterior al conflicto armado, ¿sí? Porque, pues, si bien estas personas son víctimas del conflicto armado, tienen una vida que se ha desarrollado después de los acontecimientos, tienen un pueblo, tienen una comunidad que se ha desarrollado después de los acontecimientos de la guerra. Y aunque es necesario que sepamos todos qué fue lo que pasó en ese momento de la guerra, también es necesario que sepamos cómo esas personas resistieron, cómo esas personas continuaron sus caminos y sus proyectos de vida eh, después del conflicto armado. Entonces, pues el mural de memorias es una construcción bastante grande que estoy ahí mirando, pues estoy ahí revisando los documentos, leyendo documentos, explorando esta historia. Hasta ahora estoy como en una fase, si lo dividimos en fases, estoy en una fase, en una primera fase de documentación, de exploración de contenido y pues más adelante espero poder construir ese, ese mural. Pero bueno, bueno, esos son los dos libros que estoy leyendo en este momento. Con respecto a eso, no lo tengo aquí, pero hay otro libro. Bueno, como se pueden dar cuenta en pantalla, aquí tengo en la aplicación de Notion, me gusta mucho esa aplicación. Tengo una lista de los libros que estoy
leyendo en este preciso momento más o menos las temáticas que tiene cada uno de estos libros. Me falta todavía rellenar algunos espacios y pues el formato por el cual accedo yo a esos libros, ¿no? Ya sea formato digital, ya sea libro digital en PDF, ya sea de biblioteca pública o biblioteca del Banco de la República, ya sea de diferentes cosas, ¿no? Ya sea libros que he comprado y demás. Como se pueden dar cuenta, estoy aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia, eso tiene que ver con siglo XIX, el estado de la política en el siglo XIX, temas del siglo XIX en Colombia, guerras recicladas, que es una historia periodística del paramilitarismo en Colombia, ese lo tengo suspendido ahorita, no lo estoy leyendo todos los días, pero está en este momento en lectura, no todos los días, pero está en lectura. Historias de ideas políticas en Colombia, de la independencia hasta nuestros días. Es otra vez el tema de la historia de Colombia. La violencia en Colombia, estudio de un proceso social, que eso sí tiene que ver específicamente, o sea, eso sí es un libro que estoy leyendo todos los días. Pensamiento colombiano en el siglo XIX, la cuarta edición. Creo que este libro, bueno, hay uno de los libros que se repite, tengo que revisarlo. Historia política de Colombia del siglo XIX al Frente Nacional. Entonces, como se pueden dar cuenta, estoy entre el siglo XIX y siglo XX, pero mi intención es asimilar y apropiarme de toda la historia de Colombia desde el momento, desde el precolonial, desde la eh, periodo precolombino, periodo, periodo de descubrimiento, de conquista, de colonia y de república. Sí, o sea, es toda la historia de Colombia. Tengo libros que leer durante mucho tiempo, pero le estoy dando un espacio muy grande a esto, de este proyecto, a mi intención de explorar la historia de Colombia. Sí, o sea, mi intención de explorar la historia de Colombia. Y pues bueno, vamos a ver cómo nos va con con esa tarea. Resulta que hay diferentes fuentes de información que estoy consultando casi a diario. Una de ellas tiene que ver con el Centro Nacional de Memoria Histórica, esta institución que se dedica, o sea, que está construyendo, o sea, la entidad que es como la dirección, la directora prácticamente de la construcción del Museo de la Memoria y que tiene que ver con todo este ejercicio ay, no, está lloviendo. Bueno, que tiene que ver con todo este ejercicio, no, sino con toda esta este tema del conflicto armado, ¿no? Perdón, no del conflicto armado, sino de la memoria del país. Tanto la construcción de los museos en sus diferentes fases, porque pues el museo, si bien se va a construir en Bogotá, tiene presencia en cada uno de los territorios y la intención prácticamente es que los territorios hablen y que el Centro Nacional de Memoria escucha. Entre las publicaciones de las cuales me estoy apoyando para la exploración de esto están los libros que ha publicado
el Centro Nacional de Memoria Histórica. Todos estos libros son de acceso gratuito y creo que es 2014, no 2014, no 2015, 2013, 2013. Aquí está el informe Basta Ya. Ustedes le dan acá clic y aquí pueden descargar el informe y leerlo en su formato eh, digital. Claro, yo quisiera hacerme con todos estos libros, pero bueno. Y pues mi intención a futuro es leer cada uno de estos libros y pues si tengo la posibilidad de leerlos todos, pues sería fantástico leerlos todos. Y, pero bueno, voy, voy despacio, ¿no? Voy despacio porque pues a cada libro le estoy dedicando, por ejemplo, 1 hora diaria. Tampoco es devorarme los libros como para, uy, cumplí, leí todos los libros y ya, sino, o sea, sentarme y juiciosamente leer cada uno de estos libros, asimilar la información, entender parte del conflicto, qué se ha hecho desde las diferentes instituciones, ya sea el Centro Nacional de Memoria Histórica, ya sea la Comisión de la Verdad, ya sea fundaciones u organizaciones no gubernamentales que trabajen con víctimas y para las víctimas, ya sea toda esta información, poder entender cuál es el trabajo que se ha hecho con respecto a la memoria del país. Pero bueno, entonces, recomiendo muchísimo los podcasts, los libros y lo que estoy haciendo actualmente es escuchar los podcasts del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ya escuché este, ya escuché este. Esto no porque tiene que ver con canciones y pues la verdad no, pues no es de mi interés la música. Eh, pero pues en algún momento lo escucharé. Jueves de podcast, Machuca, La vida cuenta, todas estas ya las escuché. Voces del exilio, finalmente no terminé escuchándolas todas. Canto para no olvidar, creo que también son canciones alabados. eh, pero bueno, sí, o sea, primero me estoy documentando de específicamente, bueno, de todo esto. Resulta que también estoy escuchando, actualmente estoy escuchando este que se llama País con Memoria. Ya escuché la primera temporada, escuché todos estos programas y hay una particularidad en todos estos programas del 2019. Yo entiendo que claramente estábamos pasando en el 2019 y 2020 por una pandemia, estábamos todavía terminando de todo este tema de la pandemia, empezó la construcción del Museo de la Memoria y yo entiendo que muchas personas, pues, o sea, toda la atención estaba volcada en construir el Museo de la Memoria. En esos programas se habla, no, cuando el museo lo abramos en 2 meses, en 3 meses, en un año, ¿sí? Y pues la intención de los directores y la intención de todas estas personas era finalmente construir ese museo. El tema es que ha pasado el tiempo, han pasado los gobiernos y la construcción del Museo de la Memoria está todavía en veremos, ¿sí? O sea, todavía no se ha construido. Sin embargo, no es simplemente la construcción del edificio físico, ¿sí? Sino que el Centro Nacional de Memoria Histórica está trabajando, hasta donde he podido consultar información, está trabajando en diferentes territorios y o sea, se está haciendo una labor de memoria.
Sin embargo, la construcción del museo sigue todavía en veremos. Entonces, bueno, el tema aquí es que me pareció muy curioso que la primera temporada, casi todos los capítulos decían: "No, es que cuando terminemos el museo en 2 meses, en 3 meses, ya han pasado 3, 4 años, y sin pensar antes de la construcción del museo, todos los años que pasaron, o sea, el museo lleva unos 15 años desde la idea hasta lo que hay hasta el momento, 15, 20 años. Hay un video de, eh, ay, ¿cómo es que se llama esta señora? María José Pizarro, que creo que trabajó en el Centro de Memoria Histórica o en el Grupo de Memoria Histórica cuando la época es un video del 2006, creo. El hecho es que ella dice que el museo se construirá en un año, pero que no es tan optimista, que ella entiende que los tiempos son relativos y toda esa vaina, pero que pues está todavía en construcción. Pasaron unos 4, 5, 6 años y todavía no se ha construido el museo. Entonces es el tema de cómo va pasando el tiempo y el museo sigue siendo una idea que está en la cabeza de todos, pero que nadie suele aterrizar, que nadie suele concretar, ¿no? Eh, Sin embargo, quiero resaltar el hecho de que a pesar de que la construcción física del museo todavía no es una realidad, eso no quiere decir que las instituciones que trabajan con la memoria del país se hayan quedado quietas, sino que, o sea, se sigue trabajando tanto en los territorios como en los centros de investigación. Se siguen haciendo investigaciones, eh, se siguen haciendo una labor impresionante. Es que me acabo de dar cuenta de que se cortó el stream, se desconectó, pero como estoy grabando, sigo hablando con normalidad. Y bueno, eso era prácticamente lo que estoy haciendo. Creería yo que los materiales de los cuales me estoy apoyando para mural de memorias materiales y mural de memorias a secas son el Centro Nacional de Memoria Histórica. Obviamente tengo pendiente unos podcasts que tiene también la Justicia Especial para la Paz. Tengo también todavía pendientes la lectura de diferentes leyes, entre ellas la ley de víctimas, entre ellas las diferentes leyes que han salido con respecto a este tema, o sea, todo lo que tiene que ver con las normas que han salido alrededor de este tema del conflicto armado. Todavía me falta muchísimo para seguir el paso a toda la historia y a todos las décadas y los periodos eh, de este conflicto armado, pero pues estoy en esa labor todos los días leyendo juiciosamente. Creo que no es nada más, me despido y pues resulta que iba a ir a tomarme la foto y empezó a llover, sí, entonces si no es hoy, es mañana, sí, o sea, si no es hoy, es mañana. Sin embargo, pues esperemos que más tardecito se pues escampe y pueda tomarme la foto y subirla al perfil de Instagram Mural de Memoria Science.
el día de hoy o el día de mañana la primera foto de julio. Creo que no es nada más por mi parte. Muchísimas gracias por eh, ver este contenido. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. ¿Qué fue eso?